Tengan todos muy buenos días. Hoy es viernes 5. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga a todos, sin excepción. Vamos a comenzar el programa con un análisis, en mi criterio, altamente importante. ¿Por qué? Porque es primera vez que demócratas y republicanos en Estados Unidos se sientan, elaboran una carta y las fracciones parlamentarias de republicanos y demócratas se reúnen con el presidente Trump y le entregan una carta donde le piden al presidente de los Estados Unidos actuar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ante las violaciones del gobierno de Venezuela, del gobierno bolivariano. Estamos hablando entonces de una situación a la que le pido le haga seguimiento. Le voy a leer los términos de cómo se expresaron los republicanos y los demócratas. Los demócratas, en la entrega de la carta, tomó la palabra la diputada Ross Layton y dijo, abro comillas, la situación en Venezuela es cada día más grave, con el rápido empeoramiento de la escasez de alimentos y medicinas y un aumento en la violencia, el hostigamiento contra los manifestantes pacíficos. Este esfuerzo bipartidista insta a la administración imponer nuevas sanciones contra funcionarios del régimen que realizan o autorizan la violencia contra las autoridades responsables del despojo inconstitucional de poder de la Asamblea Nacional y represión y encarcelamiento de presos políticos. Es importante que la administración de Estados Unidos autorice a nuestra embajadora en Naciones Unidas a incluir a Venezuela en la agenda del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para hacer que el régimen de Maduro sea responsable de sus violaciones ante los derechos humanos, para asegurar el acceso a la ayuda humanitaria sin la ayuda de los compinches de Maduro y que se celebren elecciones libres, justas y transparentes. Cierro comillas. Después toma la palabra el senador Engel, republicano, y habla en los siguientes términos, abro comillas, con sus enormes recursos energéticos, Venezuela debería ser uno de los países más ricos del mundo. Es un día triste cuando tenemos que pedirle a Naciones Unidas ayuda humanitaria para ese país. Lamentablemente, no hay plata que pueda resolver los problemas en Venezuela y el camino para salir del desastre creado por las políticas fallidas de los presidentes Chávez y Maduro será largo y complicado. Pero debemos seguir apoyando al pueblo venezolano y hacer todo lo posible para apoyar su acceso a alimentos y medicinas que necesitan desesperadamente. Nuestra embajadora en Naciones Unidas puede desempeñar un papel crucial en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para liderar los esfuerzos para aumentar la presión al régimen del presidente Maduro para que resuelva la grave crisis de situación alimentaria. A la misma vez, debemos continuar usando
nuestras herramientas de política exterior para hacer que los violadores de los derechos humanos se hagan responsables. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que el Congreso de los Estados Unidos, por unanimidad, ha pedido que Estados Unidos lleve el caso de Venezuela al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No es lo mismo que el tema se discuta en la plenaria de Naciones Unidas a que sea discutido en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esto coincide con 8 países latinoamericanos que ayer condenaron el recrudecimiento de la violencia en el país. Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Paraguay condenan el uso excesivo de la violencia por parte de los efectivos de la Guardia Nacional contra la población civil durante las marchas. ¿Qué dice el comunicado de estos 8 países? Lo leo a la letra, abro comillas. Los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Paraguay deploramos el deterioro de la situación interna y el recrudecimiento de la violencia en la República Bolivariana de Venezuela, que desde el 6 de abril ha dejado un creciente número de muertos y cientos de heridos. Condenamos el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades venezolanas contra la población civil que marcha para protestar contra las medidas del gobierno que afectan la estabilidad democrática, paralizan aún más a la sociedad venezolana y ocasionan la pérdida de vidas humanas, en su mayoría personas jóvenes. Hacemos un llamado enérgico al gobierno de Venezuela para que respete los derechos humanos de los ciudadanos, como contempla su Constitución. Como actual miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la República Bolivariana de Venezuela tiene la obligación de aplicar las normas más estrictas sobre su promoción y protección de los derechos humanos en cumplimiento de los compromisos y obligaciones derivados de los tratados internacionales que sobre el tema ha suscrito y ratificado. En el marco del apego estricto al Estado de Derecho y para lograr la estabilización de la situación de Venezuela, reiteramos la importancia de cumplir el calendario electoral, liberar a los presos políticos, restituir las funciones de la Asamblea Nacional democráticamente elegida, así como garantizar la separación de poderes. Por último, hacemos un llamado a todos los sectores para no avalar acciones que generen más violencia y manifestamos nuestra convicción de que ha llegado la hora de concretar un acuerdo nacional incluyente que promueva una solución duradera a la crítica situación que vive el gobierno, que vive Venezuela. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando entonces de que por un lado el Congreso de los Estados Unidos por unanimidad aprueba este acuerdo que llevan republicanos y demócratas y se lo entregan al presidente Trump para decirle el caso de Venezuela hay que llevarlo al Consejo de Seguridad por violación de derechos humanos, crisis alimentaria y crisis humanitaria, que es la falta de medicina. Por la represión, por la creciente represión, por el aumento de la violencia, y es exactamente lo que está diciendo 8 países latinoamericanos, señalando que en Venezuela se ha incrementado la violencia y eso ha traído como consecuencia esta circunstancia de muertes. El propio Ministerio Público está ofreciendo una cifra de 53 fallecidos en las protestas. Entiendo que esta cifra aumentó, de ayer a hoy aumentó. Solamente han existido, fíjese, en la cuenta de la Fiscalía,
18 muertes en el área metropolitana de Caracas, 6 en el estado Carabobo, 5 en Lara, 2 en Mérida, 2 en Miranda, 1 en Barinas y otro en Táchira. Sin contar las personas que ayer apenas iban solamente en la protesta de antier, iban 165 heridos y ayer se completa una cifra de por lo menos 70 heridos. Vale decir, para nadie es un secreto que la violencia en Venezuela aumenta. Pero quiero decir por demás lo siguiente. La población que está protestando está desarmada. Aquí le están disparando a la población que está protestando. La responsabilidad del gobierno es determinar, apresar quiénes son los que están disparando. Pero sorprende que nunca consigue a nadie. Lo que falta es que admitamos que la revolución es un cambio violento de estructuras, y en Venezuela se hizo por fases porque se fueron por la vía democrática. Chávez siempre decía, esta es una revolución pacífica pero armada. Ahora resulta que llegamos al punto a donde la revolución dejó de ser pacífica cuando le tocaba presentarse en las elecciones. ¿Para qué? Para quedarse con la revolución violenta, para no ir a elecciones de ninguna naturaleza que implique que el universo de los venezolanos podamos decidir el destino de la nación. Vale decir, esta violencia que está generándose en el país no es una violencia represiva, es la acción revolucionaria que trata de reprimir a tiros, a tiros de metra también, de plomo, de metra, de perdigón y de bombas lacrimógenas para quedarse en el poder. Eso es lo que está sucediendo. La revolución ahora es violenta y armada y están usando la violencia y las armas en contra de la población que le está diciendo no compartimos el modelo porque el modelo ya fracasó. Entonces, ya para nadie es un secreto, ni en Venezuela ni en el exterior, que en Venezuela se violan flagrantemente los derechos humanos y estamos presentando un balance de muertos, un balance de asesinados, como si estuviésemos en una guerra civil, salvo que la inmensa mayoría de los venezolanos están desarmados. Aquí está desarmado la población venezolana desde por lo menos el 2003. Bueno, lamentablemente es así, esa es la reacción de la comunidad internacional frente a un gobierno que quiere quedarse en el gobierno porque no quiere contarse. Y como la gente pide que se cuenta, pues entonces salieron fue a matar a la gente. Hemos hablado a lo largo de estos meses atrás que en Venezuela la importación de alimentos se dolarizó. Vale decir, nosotros compramos alimentos a precios de dólar libre, ya prácticamente. Y señalábamos en su oportunidad, mucho antes del 1 de mayo, que en Venezuela lo único que no estaba dolarizado eran los salarios. Ahora bien, el gobierno anunció por vía de Maduro, anunció que iba a congelar los precios, que iba a congelar los precios de los alimentos, para de esa manera defender el salario de los trabajadores. Ahora, la pregunta es, ¿cómo congelamos el precio de los alimentos si los precios se están comprando a dólar libre? ¿Cómo se va a congelar el precio de los alimentos que se están trayendo por vía de dólar libre? ¿Cómo va a hacer eso? Bueno, esta política de congelamiento de precios la han enmarcado
dentro de otra política que se llama la transición de la economía. Entonces, ¿en qué se va a encontrar el ciudadano? El ciudadano se va a encontrar en esta circunstancia. Yo no lo voy a decir explícitamente para que después el gobierno no me acuse. Usted va a sacar su propia conclusión. Si el que trae a dólar libre trae para que en Venezuela le pongan un precio al producto por debajo del precio que compra, ¿usted cree que va a seguir trayendo? No, no va a seguir trayendo. Si no trae, porque el gobierno no da dólares para la importación de alimentos, hace tiempo no da dólares para la importación de alimentos, hace tiempo no da dólares ni para insumos ni para importación de medicinas. Entonces, por eso es que permitió que el que quisiera traer a dólar libre trajera. Pero si ahora le voy a aplicar que el que trae va a vender a un precio que yo congelo, que está por debajo del dólar libre, pues es obvio que esa operación va a generar es desempleo. Perdón, desabastecimiento. Totalmente, desabastecimiento. Si nosotros a eso le agregamos que entonces las personas van a tener más dinero para comprar menos, pues obviamente se va a producir una brecha entre la capacidad adquisitiva del bolívar que cae frente a un producto que si lo consigue, lo va a conseguir multiplicado en 20, 30 o 40% el precio. ¿Qué está sucediendo? Se va a producir, se puede producir un desabastecimiento y desempleo con el congelamiento de precios. ¿Esto lo sabe el gobierno? Sí lo sabe. ¿Sabe que va a producir esto? También lo sabe. ¿Qué quiere el gobierno? Terminar de llevarlo al sistema de distribución del CLAP porque ya no tiene empleo y entonces empiezan todas estas tareas del racionamiento, pero yo lo que aprecio es que el gobierno nos va a meter en un callejón sin salida porque el gobierno no tiene margen de maniobra o no ha demostrado que pueda entregar o que pueda entregar, no, que pueda vender las bolsas de CLAP para 30 millones de venezolanos. El gobierno no ha demostrado que pueda hacerlo. Pues bueno, el gobierno con esta medida está tirándose lo que llaman una transición al nuevo modelo económico, que es el que pretenden declarar en la constituyente, y precisamente por eso se lanzan esta aventura de congelar los precios, porque saben que genera desabastecimiento, genera desempleo y con eso le tuercen el pescuezo a los venezolanos, quiebran negocios, se genera el desempleo y el gobierno empieza a jalar. Alguien dirá, bueno, pero ese será el propósito del gobierno. Bueno, mire Cuba. ¿Cuántos establecimientos privados existen en Cuba? Casi ninguno. Los taxistas son funcionarios del Estado. Los peluqueros son funcionarios del Estado. El afinador de pianos y de cuatros es funcionario del Estado. Entonces en Cuba apenas ahora con la apertura económica se empiezan a dejar ver algunos pequeños comercios, pero nosotros estamos entrando al modelo de donde Cuba quiere salir. Y entonces, ¿cómo lo hicieron en Cuba? Pues igual como lo están haciendo en Venezuela. Por eso es que yo siempre he dicho que esta crisis es inducida para acabar la abundancia que usted conoció, para llevarlo bajo dominación al esquema de la escasez. Hay una acelerada inflación en el país y unos precios que termina siendo entonces un acto irracional porque va a generar una escasez grande. Pero además, no solamente lo estoy afirmando, lo está diciendo también el presidente de Conindustria. Él está diciendo que a diario suben los costos de producción directos, materia prima y mano de obra. Aumentan los costos indirectos, alquileres y servicios públicos. Los aumentos de salario mínimo y bono de alimentación
que decreta el presidente impactan en los costos de las empresas. El presidente de Fedecámaras, por otro lado, dice, en una economía en depresión como la que hemos vivido, la mayor mortandad de empresas es lo que hemos presenciado y la pulverización de puestos de trabajo. Esto es lo que se va a hacer, estas medidas lo que van a hacer es contribuir a que todo empeore. Congelar los precios obliga a las empresas a trabajar a pérdida y eso provoca cierre, desempleo y desabastecimiento. Agregan los sectores empresariales que llenar con productos importados no es la opción, que esa no es la opción. El gobierno tiene poca disponibilidad de divisas y han señalado que hay que invertir en producción en Venezuela. Invertir en producción en Venezuela. Ahora bien, el gobierno no tiene dólares. Este año tiene que pagar 3 millardos de dólares en deuda externa. Y estamos marcando el mes 5. El mes 5. Entonces, tengamos conciencia de dónde estamos parados. Y el presidente no ofrece soluciones de ninguna naturaleza. A él solo lo que le interesa es él quedarse en el cargo. No le importa a cuántos tenga que matar para quedarse en el cargo. ¿Con esta situación vienen inversionistas? No, para nada. ¿Quién va a venir? Si no hay rectificación del control de cambios, si no hay solución a la crisis económica, para no hablar del tema de la crisis política, entonces la situación es que el gobierno no tiene fuentes de financiamiento, está dándole un golpe definitivamente a la economía para entrar en la transición del modelo de Estado comunal. Está haciendo coincidir la convocatoria de la constituyente para la declaratoria del Estado comunista o Estado socialista con la crisis final que le está empujando al sector de la economía para que fluya entonces el nuevo Estado comunal, que es el Estado comunista. Quiero comentarles finalmente dos cosas. La primera, ahorita voy a estar en el programa de TVCT en Frente a Frente con Jesús Vivas Terán, con el doctor Jesús Vivas Terán y sus acompañantes, para que si tiene a bien sintonice, porque ahí voy a explicar el tema del fraude de la convocatoria constituyente, presentando la prueba de la contradicción que existe en el decreto que presentó Maduro. Eso por un lado. Por otro lado, quiero informarle que por ahí está circulando, me dijeron ayer, por las redes, una información conforme al cual yo firmo una declaración en contra de la Mesa de la Unidad Democrática. Me imagino que es alguien de la oposición, al quien no le caigo bien, que está haciendo este tipo de travesuras en estas situaciones tan difíciles del país. De tal manera que si a usted le llega esa información, conteste con responsabilidad, porque lo autorizo, de que eso no es de mi autoría. Que eso no es de mi autoría. Las cosas que yo he tenido que disentir, las he dicho, y las que he tenido que apoyar, las he dicho igual. De tal manera entonces que se lo digo para que converse, comente, de que si ven mensajes por las redes sociales a donde descalifico a la Mesa de la Unidad, sepan que ese mensaje no es mío. Bueno, por otro lado, mañana hay actividad también, hay caminata, tenemos que asistir a todos los eventos. Mientras más, mejor. Acuérdense que el principio es el todos. Si todos los de abajo nos movemos, los de arriba no solamente se tambalean, terminan cayendo. Nos despedimos con este pensamiento. El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Dios los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos el lunes con el inmenso favor de Dios
hoy y mañana en las marchas que ha convocado la Mesa de la Unidad. Que la preciosa sangre de Cristo nos cubra, nos protege y nos selle en estos ejercicios de protesta cívica, pacífica, democrática y constitucional. Recuerde que este programa en Facebook o en Twitter lo pueden perfectamente encontrar. Bueno, los quiero mucho, muchísimas gracias.